Ya, muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a seguimos estudiando los lípidos, pero esta vez vamos a estudiar a los ácidos grasos. Seguramente habrás escuchado en alguna publicidad de la televisión que dice, ¿no? Consume tal alimento que tiene 0 grasas saturadas o cosas así. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de publicidad, lo primero que dice, wow, ¿qué serán las grasas saturadas? O compro esto porque tiene 0 grasas saturadas y a veces no sabemos qué es lo que es exactamente y cuáles son sus características, beneficios o problemas a la salud que pueda tener. Entonces, en este video vamos a ver eso, ¿no? Para empezar, los lípidos, pues, están formados por ácidos grasos. Existe un grupo de lípidos llamados lípidos saponificables y los lípidos saponificables tienen en su composición ácidos grasos. Los ácidos grasos se dividen en 2 tipos. Existen ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Incluso dentro de los ácidos grasos insaturados vamos a encontrar la clasificación de los ácidos grasos esenciales. Bueno, pues, ¿y cómo son estos? Bueno, para empezar, vamos a ver la diferencia. A simple vista, mira, a un lado tenemos los ácidos grasos saturados. Aquí los tenemos, es una cadena de carbonos, tiene hidrógenos y tiene muy poca cantidad de oxígeno, solo 2 átomos de oxígeno en toda esta cadena. Esto es un ácido graso saturado y la molécula se ve así. En cambio, un ácido graso insaturado también tiene una cadena de carbonos con hidrógenos unidos y también tiene 2 átomos de carbono, es la misma cantidad que el saturado, pero la cadena, la molécula se ve así, un poco doblada. A ver, a simple vista, mirando nada más, ¿ustedes se han dado cuenta en qué se diferencia el ácido graso saturado del ácido graso insaturado? ¿Dónde estará la diferencia en estos 2 tipos de ácidos grasos? A ver, ¿alguien se dio cuenta dónde está la diferencia? Seguro que sí. ¿Te has dado cuenta que aquí a simple vista vemos la molécula del insaturado? Es una molécula que se ve como que estuviera doblada, como que estuviera así, ¿no? Dobladita. En cambio, el ácido graso saturado es una molécula que se ve bien derechita. Entonces, ¿y por qué la molécula del ácido graso insaturado está dobladita? De aquí vamos a ver el motivo. Yo lo estoy encerrando en un círculo amarillo y vamos a Por su acercarlo al motivo. enlace. Muy bien, te dice cuenta. Es efectivo, ¿no? El enlace. En una molécula de ácidos grasos insaturados, tiene casi todos sus carbonos, mira, están casi todos los carbonos unidos por enlace simple, pero es insaturado y lo que lo caracteriza por insaturado es que al menos presenta un enlace doble y para que haya un enlace doble, 2 carbonos están unidos por ese tipo de enlace. Y en esa parte donde se han formado los enlaces dobles, aquí en este caso es donde se da el doblez de la molécula y se llama insaturado. Y si vemos a la molécula del ácido graso saturado, vemos que todos los carbonos están unidos por enlace simple. Todos los carbonos tienen enlace simple. Y por lo tanto no tiene forma de tener doblez. Ahora, ¿por qué la palabra saturado? ¿De dónde viene la palabra saturado? Por ejemplo, si a mí me dicen, profesora, ¿cómo está tu horario de clases? Pues yo les voy a decir, uy, chicos, mi horario está bien saturado. ¿Qué significa entonces saturado? ¿Cómo lo entendemos la palabra saturado? Saturado lo entendemos como que está muy lleno, no hay espacio, todo está lleno. Algo así le sucede a estos ácidos grasos saturados. Como sus átomos de carbono que forman la molécula están unidos por enlace simple, cada átomo de carbono cada átomo de carbono debe tener siempre 4 enlaces. Esa es una propiedad del carbono que se llama tetravalencia. El carbono siempre debe tener 4 enlaces. Y entonces, ¿qué sucede? Para que cada átomo de carbono complete sus 4 enlaces, debe llenarse de hidrógenos. Entonces, mira, un átomo de carbono, vamos a reducir un poquito. Aquí tenemos, ¿no? Un átomo de carbono
por decir se ha unido con el carbono que está arriba, con el carbono que está abajo. Ya van 2 enlaces. Y tiene que unirse a 2 hidrógenos para completar sus 4 enlaces. Entonces, ahí hablamos de tetravalencia, de que está cumpliendo sus 4 enlaces. Entonces, un ácido graso saturado tiene que llenarse de hidrógenos para completar su tetravalencia, sus 4 enlaces. En cambio, en el ácido graso insaturado, como hay carbonos que tienen enlace doble, que son estos que están aquí en esta parte, ellos ya no se tienen que llenar con tantos hidrógenos. Con un hidrógeno completan, porque mira, este carbono de aquí arribita tiene 2 enlaces, más el carbono que está arriba, enlazados, es un tercer enlace. Y para el hidrógeno, un cuarto enlace. Y así completa su tetravalencia. No necesita unirse a 2 hidrógenos. Con uno le basta. Entonces, ahí hablamos de ácidos grasos insaturados. Ahora, otra característica es que los ácidos grasos saturados son moléculas que al tener enlace simple van a formar estructuras rígidas. Estas estructuras rígidas terminan formando grasas sólidas o con características sólidas. Un ejemplo de estas grasas sólidas lo tenemos aquí en la mantequilla o el chocolate. Mientras que los ácidos grasos insaturados, debido a que la estructura molecular es una molécula que está doblada, tienen esa flexibilidad los ácidos grasos insaturados y ellos van a formar grasas líquidas y aquí lo tenemos como el aceite. Entonces, lo que determina que un aceite sea líquido es una grasa, pero es líquida, mientras que un chocolate es una grasa, pero es sólida, lo que lo determina es el enlace doble. Si hay enlace doble en la cadena, va a ser líquido y será insaturado. Y si no hay enlace doble, ningún enlace doble en la cadena, pues será sólido y es saturado. Y obviamente dentro de este grupo de los insaturados, de los líquidos, vamos a encontrar a los esenciales, que muchas veces de ellos están en alimentos tales como el pescado. Vamos a ver más detalles del ácido graso saturado. Aquí está, ¿no? Nos dice que los ácidos grasos saturados son los que forman las grasas sólidas, la mantequilla, la manteca, la grasa de chancho, los chocolates, esos vienen a ser grasas sólidas y en su composición tienen ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados vienen a ser estas cadenas de carbonos que están llenos de hidrógenos. En este dibujo de repente no lo ves, pero aquí, a ver, uno más, ahí está. Aquí puedes observarlo mejor. Mira, esto es un ácido graso saturado. Tiene muchos carbonos, la letra C es carbono, pero todos los carbonos, todos, obsérvalos, todos están unidos a hidrógenos. Por lo tanto, todos los carbonos se han saturado de hidrógeno, se han llenado de hidrógeno. Entonces, estamos hablando de ácido graso saturado. Y al estar así todo lleno de hidrógeno acá, hidrógeno así, siempre derechito, estos ácidos grasos saturados van a ser muy rígidos. Y al ser tan rígidos van a formar estructuras sólidas. Y ahí tenemos pues las grasas, la mantequilla, la manteca, la grasa del cerdo, la grasa del pollo, esos vienen a ser grasas saturadas. Entre las características que tiene el ácido graso saturado, tiene enlace simple. El enlace simple es esta rayita que une al carbono con otro carbono, simplemente es una rayita, entonces es un solo enlace, se llama enlace simple. Para que sea saturado, todos sus carbonos deben estar saturados de hidrógenos. ¿Qué significa saturado de hidrógeno? Que debe estar lleno de hidrógenos. Y se cumple, ¿no? Cada carbono está unido a 2 hidrógenos. Está totalmente lleno. Es lo máximo que puede recibir en estos momentos y los está teniendo. Entonces está saturado. Otra característica de los ácidos grasos saturados es que estos son sólidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, la mantequilla es sólida a temperatura ambiente o, por ejemplo, el chocolate, ¿no? Si está a temperatura ambiente, temperatura normal de 25 grados Celsius aproximadamente, el chocolate no se está derritiendo. O lo mismo la grasa de cerdo o la grasa del animal. Entonces, ¿por qué? Porque son grasas saturadas.
Otro que tienen elevado punto de fusión. ¿Qué significa esto? Que para derretir una grasa saturada, calentar la grasa saturada, pues se necesita mucho más calor, bastante calor para derretirla, bastante calor para calentarla. Dice, son resistentes a la oxidación, halogenación y reducción. ¿Qué significa? Significa que las grasas saturadas fácilmente no se van a oxidar, fácilmente no se van a rancear o no se van a malograr. Un ejemplo que yo les puedo dar, que yo he probado, que verdad es, hace muchos años, muchos años, es un recuerdo que tengo, mi abuelita tenía hace muchos años la costumbre de criar chanchitos, ¿ya? Y cuando llegaba el cumpleaños de algún cumpleaños, una fecha importante dentro de la familia, si el chanchito ya estaba gordito, lo mataba a su chanchito. Hacía chicharrón y lo hacía hervir bastante la carne, pues no, del chancho para sacar el chicharrón, pero en la olla quedaba la grasa del chancho. Y esa grasa que estaba derretida en ese momento, ella lo recogía y lo guardaba en unas latas, ya así como las latas en esa época era la lata de Milo, unas latas grandes. Lo guardaba o a veces lo guardaba en una ollita, pero sacaba bastante grasa del chanchito que había matado. Y me acuerdo que a partir de eso había sacado varias latas de esta manteca de chancho, se llama así, y a cada uno de sus hijos les regalaba una lata, ¿no? Le decía, toma para que cocines. Claro que en esa época ya existía el aceite, en mi familia usábamos normalmente el aceite, pero teníamos ahí una lata de manteca de chancho. Y la característica era que como era tan rica esa manteca de chancho, usábamos apenas una cucharada o menos de una cucharada, media cucharadita, echábamos al arroz. Al momento de terminar de preparar el arroz, le echábamos un poquito y el arroz salía con un sabor muy agradable. Y me acuerdo que esa lata nos duraba todo un año teníamos la lata, lo destapábamos, echábamos, tapábamos y siempre así, ¿no? O algún antojo que queríamos preparar, usábamos esa manteca de chancho. Pero ahora yo me doy cuenta de algo interesante, ¿no? Que a pesar de que yo lo destapaba, lo tapaba y siempre estábamos usando con tanta frecuencia, la manteca de chancho nunca olía mal, todo el tiempo tenía buen aroma y era como que, no sé, hoy día lo hubieras preparado. Y hoy entiendo que eso se debe a que, lógicamente, al ser era grasa, ¿no? Y la grasa tiene esta característica de ser saturada. Todos los enlaces de carbono eran saturados y entonces, ¿qué sucedía? Pues que soporta muy bien la oxidación, no se malogra, no se fermenta, no huele mal fácilmente, ¿no? Mientras que, por ejemplo, hace un tiempo compré una botella de aceite de oliva, que es un aceite muy fino, pero estaba usándolo en un experimento, una botella pequeña, y entre tanto experimento se me perdió la tapa de la botella, ¿ya? Y lo dejé destapado como unas 2 semanas. Estaba tapado con una tapita de papel, no era una tapa segura. No era su tapa rosca y todo el seguro que tenía, no era solamente una tapa que le hice con papel. Y yo normal dije no va a pasar nada, lo he tapado y estaba en un ambiente cerrado, en un armario donde tengo mis reactivos, mis cosas para laboratorio. Y de pronto un día lo necesito, voy a recoger mi botella de aceite para hacer mi experimento nuevamente y al vaciar el aceite, seguía siendo aceite, seguía teniendo las mismas características, pero al vaciar me doy cuenta del olor. En 2 semanas nada más, el olor era muy fuerte, muy desagradable. Era evidente que el aceite se había ranciado, ese es el término ranciado. ¿Por qué? Porque el aceite, a diferencia del aceite de oliva, a diferencia de la manteca, el aceite de oliva es insaturado. Ahí estamos viéndolo, ¿no? Se obtiene de las aceitunas, presenta el enlace doble, aquí está el enlace doble, lo que hace que la cadena sea doblada
Ahí lo vemos, mira, tiene dobleces, puede tener varios enlaces dobles incluso, pero el aceite de oliva solo tiene un enlace doble. Esto ya es otro aceite. Y otra característica, mira, ve, aquí vemos, son sensibles a la oxidación. O sea que cuando son insaturados, estos fácilmente pueden oliscarse, van a ranciarse, van a oler mal. Mientras que si son saturados, no sucede esto, ¿no? Vamos a ver cómo son los insaturados. Los ácidos grasos insaturados forman los aceites, tales como el aceite de oliva, presentan el enlace doble, y es en el lugar donde está el enlace doble donde se dobla la molécula. ¿Qué presenta? Por lo menos un enlace doble. ¿Puede haber más de un enlace doble? Sí. Y esos que tienen más enlaces dobles son más insaturados todavía. Y al ser más insaturados, pues son más fáciles de ranciarse, de oxidarse, son más frágiles. Así que hay que cuidarlos más. ¿Y por qué se llaman insaturados? Se llaman insaturados porque los carbonos, mira aquí, los carbonos que forman el enlace doble no están llenos de hidrógeno. Solamente este carbono tiene un hidrógeno y este carbono solo un hidrógeno. Entonces, por eso se llama insaturado, no saturado, no lleno. Además, son líquidos a temperatura ambiente, tienen bajo punto de fusión, o sea que con poco calor, con poquito calor, rápidamente se calientan. Y acá ese detalle importante, ¿no? A veces me preguntan cuando yo hago este tema, a veces me preguntan, profesora, entonces, ¿es bueno hacer las papas fritas, el huevo frito con el aceite de oliva o estos tipos de aceites? Y yo les respondo que depende, ¿no? Si tú estás queriendo hacer una fritura y para hacer esa fritura tienes que calentar el aceite al máximo, bien caliente el aceite, pues si vas a hacer con un aceite así como este, como el aceite de oliva, que tiene enlace doble, es muy insaturado, entonces no es lo recomendable. ¿Por qué no es lo recomendable? Porque tienen bajo punto de fusión. Se calientan muy rápidamente con poquito calor. Y si le pones un poco más, como para freír unas papas y hacerlas crocantes, pues ese aceite se va a quemar. Y un aceite quemado va a traer como consecuencia otro problema que se llama la formación de las grasas trans, que son un tipo de grasas extremadamente tóxicas y venenosas. Entonces, lo que se promueve es el consumo de aceites, por ejemplo, siempre se habla, ¿no? De que la mejor dieta, el mejor aceite son esos aceites insaturados, el aceite de oliva. Sí, es cierto, pero este tipo de aceites no los debemos usar para freír. En los griegos, en Grecia, en Europa, en la zona del Mediterráneo, lo que está cerca al mar Mediterráneo, en esas zonas existe la cultura de preparar su comida con aceite de oliva, pero dentro de su cultura alimenticia no está el freír la comida como muchas veces nosotros los peruanos sí lo hacemos, ¿no? Agarramos el aceite, esperamos a que esté bien caliente para echar un pescado, hacer un pescado frito, un pollo frito. Esa es nuestra cultura alimentaria, culinaria. Pero ahí tienen otro estilo, ¿no? Ponen la olla, la sartén y le echan el aceite y cuando todavía no se ha calentado le ponen inmediatamente las carnes y todo y le echan agüita, juguito. Entonces es un estilo de comida que no está tan frita, es más como que está cocinada y ha adquirido el sabor agradable y el aroma que va a tener este tipo de producto como es el aceite, ¿ya? O también lo utilizan pues para echar ya a la comida preparada, ¿no? A la ensalada, al arroz. Entonces, tiene otra forma, otro estilo de preparación. De repente no nos gustaría tanto si es que estamos tan acostumbrados a las frituras, pero ese estilo de alimentación tiene la ventaja de que no están alterando la composición química del aceite y si no se altera esa composición química tampoco nos altera nuestra salud, ¿ya? Ahora, dentro de los ácidos grasos
insaturados, que son estos los que forman a los aceites. Dentro de este grupo existen los ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede producir, pero los necesitamos, nuestro cuerpo los necesita. ¿Y qué debemos hacer? Debemos ingerirlos en nuestros alimentos. En el grupo de los ácidos grasos esenciales tenemos, por ejemplo, al omega 6, al omega 3 y al araquidónico. Vamos a hablar primero de los omegas. Este par de omegas 6 y 3, el linolénico y el linoleico, es el nombre químico que tienen estos omegas, y dice así, ¿no? El omega 6 es el ácido linoleico, es su nombre químico. Está formado por una cadena de 18 carbonos y tiene 2 enlaces dobles, ¿ya? Ahora, detalle interesante de este ácido graso, es precursor del EPA y el DHA. Ustedes habrán visto de repente en la publicidad de alguna marca de leche, hay marcas como Ensure, Pediasure, que ofrecen en el mercado para los niños y dicen, ¿no? Si quieres que tu niño logre su mayor desarrollo cerebral, o dicen, ¿no? El cerebro solo se desarrolla hasta tal edad, entonces debes darle este producto. Así te dice la publicidad. Y te dice, debes darle este producto porque este producto tiene EPA o tiene DHA que favorece el desarrollo cerebral. Entonces, muchos padres de familia, viendo esta publicidad que ciertamente es un tanto engañosa, entonces, ¿qué es lo que hacen? Aún con sus escasos recursos económicos que tienen, hacen un esfuerzo por comprar esos productos y darles a sus niños. Pero uno dice, ¿y eso qué será? Es algo químico que seguro hace que el cerebro se desarrolle, ¿no? Uno se imagina así. Pero ¿qué sucede? Que la verdad es que estas sustancias, tanto el omega 6 como el omega 3, se encuentran en grandes cantidades enormes, gigantescas, en el pescado. Entonces, una familia promedio en el Perú de repente no tiene todos los recursos económicos para comprar estos productos, pero sí puede comprar en el mercado pescado. Puede darle de comer pescado a su hijo, pescado frito, pescado en sudados, es más grande, hasta en ceviche, hay muchas presentaciones que se puede preparar de pescado. Entonces, si ese niño o ese joven o ese adulto consume la carne de pescado, estamos hablando de la carne, si come la carne de pescado, pues de la carne del pescado va a obtener estos nutrientes, estos llamados omegas. Y al consumir estos omegas, esta persona pues va a estar en óptimas condiciones de salud, bienestar y sobre todo del desarrollo cerebral, que tanto buscan. También se ha encontrado que tiene una importancia en reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Muchas veces, ¿no? El papá o puede ser el abuelo o la abuelita van a hacer su chequeo médico y el médico le dice, uy, señor, usted tiene triglicéridos, colesterol alto, muy elevado. Ay, doctor, ¿qué voy a consumir? No sé, de repente puede ser, hay una marca de leche tal para abuelitos, Geria Plus, hay varias marcas. Y eso te ayuda a bajar tu colesterol. Entonces el abuelito, la abuelita, haciendo un esfuerzo, gasta sus ahorros en este producto, ¿no? En ese producto que le ofrece bajarle los triglicéridos, colesterol y estar sano. Pero lo que no le han dicho es que no solamente está en ese producto, también está esos omegas en el pescado. Y sí, el abuelito de repente no va a estar comiendo pues un pescado frito si está con sus triglicéridos altos. No puede comer su pescadito en sudado, un rico sudado, puede hacer una sopita de pescado, un guiso de pescado. Hay muchas preparaciones, solamente que a nosotros como que nos falta un poco ese tema de la cultura culinaria. Yo les voy a mostrar unos videos de qué pasa cuando una persona consume este tipo de productos. En esta investigación lo que se trata es promover que se ha encontrado que la carne de pescado contiene esta sustancia denominada omega 3. Omega 3
lo que hace es facilitar la interconexión entre las neuronas. Si una neurona es esta mano y esta es otra neurona, las neuronas nunca se llegan a tocar. Las neuronas se acercan lo suficiente y en el espacio que queda entre ellas debe saltar la información. Es como un impulso eléctrico, una chispa de electricidad que pasa de una neurona a otra neurona. Y el omega 3 funciona como un neurotransmisor, facilita que esa información de una neurona pase a otra neurona. Ahora, si bien es cierto, la investigación que se ha hecho con pastillas, con cápsulas, porque querían controlar la cantidad de omega que recibe el niño, por cuánto tiempo, las dosis, porque es una investigación muy seria. La investigación ha concluido en que niños que tienen mayores problemas de aprendizaje, en un niño que está bien grave en su situación de aprendizaje, y le dan el omega 3, es decir, le aumentas la cantidad de pescado que consume normalmente, en ese niño, y el tiempo es valioso, ¿no? Por lo menos debe ser 3 meses, 3 meses. Entonces, en 3 meses mínimo de haber aumentado, cambiado su hábito alimenticio, entonces el estudiante va a notar, va a evidenciar un cambio y un cambio impresionante. Yo les voy a contar mi experiencia personal porque yo también he experimentado con el omega y con mis estudiantes. Tenía un grupo de estudiantes que tenían serios problemas de aprendizaje. Yo los estaba evaluando y los evaluaba en cada clase. Claro que eran evaluaciones más complicadas, eran chicos de quinto de secundaria que estaban próximos a postular a la universidad en aquel momento, en aquel año. Entonces, yo hice la investigación, había leído mucho del tema y quería ahora comprobar si eso realmente es cierto, ¿no? Entonces, les dije a los chicos, vamos a experimentar con ustedes y si están de acuerdo ustedes y sus padres, lo haremos. Ya, entonces, después de una reunión con padres, con estudiantes, llegamos al acuerdo de que todo el grupo quería experimentar. Y ya, y el tiempo tenía que ser 3 meses. No podíamos hacerlo en menos tiempo porque todos los datos de las investigaciones que se han realizado en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, siempre hablan de 3 meses, el mínimo tiempo. Entonces, conseguimos el omega aquí en Huánuco en una presentación de un aceite que era el aceite de Sachainchi o aceite de maní. El Sachainchi es un maní, el maní del Inca se le llama, ¿no? Es un maní nativo, es un poco más grande, es bastante agradable, es un maní. Y entonces a ese maní lo muelen y le sacan su aceite. Entonces, para mí era más fácil darles de tomar el aceite que compramos entre todos, las botellas de aceite para que alcance para todo el salón. Y cada día en la mañana se les daba una cucharada de aceite. Empezaba la clase, tomaban su cucharada. Al comienzo era un poco desagradable, pero luego se acostumbraron y lo tomaron por 3 meses. Llegó la fecha del examen de admisión y la sorpresa era grande, ¿no? Primero, la sorpresa fue que estudiantes que tenían notas en exámenes que eran notas, por ejemplo, un 0,4, un 0,3, para la fecha de los 3 meses habían subido sus calificaciones a 16, 17. Pero estudiantes que tenían notas como 16, 17, subieron en un punto, por decir a 18. ¿Ya? No subieron o se mantuvieron en el mismo nivel en sus calificaciones en ese tiempo. Entonces, ahí también comprobamos que se cumplía algo que decía la investigación, ¿no? Generalmente niños que tienen mayor grado de dificultad, generalmente en ellos esa dificultad podría ser causada por esta deficiencia del omega. Y entonces cuando tú le das algo que su cuerpo necesita, porque es algo que nuestro cuerpo necesita, entonces, ¿qué sucede? Su cuerpo compensa y sube su aprendizaje. Pero en niños que ya tenían buen aprendizaje era probablemente porque sí tenían ya ese omega, ellos comían con regularidad el pescado y no les hacía esa falta, ¿no? Entonces en ellos no hubo una mejora. No es que te va a hacer más inteligente, simplemente te va a ayudar a que
las interacciones neuronales se favorezcan porque es un ácido graso esencial y tu cuerpo lo necesita. Al cabo del experimento realizado con estos estudiantes, los 25 estudiantes del aula de quinto, los 25 lograron su ingreso a la universidad, a las diferentes carreras que ellos estaban postulando. Fue una época, fue un momento muy especial, ¿no? Porque nos costó mucho y lógicamente no es que ellos hayan ingresado solamente por tomar el omega. En ese tiempo, en esos 3 meses de preparación, pues se la pasaron estudiando, tenían clases mañana y tarde, practicaban muchísimo, resolvían muchos ejercicios, ponían mucha atención a la clase, participaban con mucha frecuencia y bueno, no es que mágicamente te va a volver un genio, pero sí ayuda a que aquello que estás estudiando te sea más sencillo a tu cerebro entenderlo. Ya nunca vamos a buscar, no vayan a ustedes a caer en la idea de soluciones mágicas, de que existe una medicina mágica, un químico mágico, un fármaco mágico, que lo tomas y te vuelves genio. Eso no existe, ¿ya? Pero sí existen sustancias que nuestro cuerpo necesita y cuando no los tenemos, no estamos funcionando al 100%. Y cuando ya lo conseguimos, nuestro cuerpo funciona al 100% y podemos producir al 100% de nuestra capacidad. De eso se trata. Entonces, ahí les he hecho la explicación en cuanto a los omegas que les decía. Pero también no solamente está el omega, sino que también está este otro ácido graso esencial que es el araquidónico. El araquidónico también lo promocionan en algunas marcas de lácteos, lo ofrecen como ARA, ¿no? ARA, a partir de ARA se puede originar, se puede formar también los omegas en nuestro cuerpo y es muy, muy importante. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra en este alimento, la palta. Nosotros que vivimos en Perú, que es un país tropical, podemos disfrutar de la palta y al consumir la palta, pues estamos consumiendo el araquidónico. ¿Dónde más se encuentra? Bueno, esto es un poco escaso, ¿no? También se encuentra en el órgano espermacete de la ballena. ¿Qué es el espermacete? Mira, bueno, es cachalote en realidad, ¿no? Esta que tiene forma de ballena, es prima de la ballena, se llama cachalote, lo reconoces porque su cabeza es rectangular, como un cuadrado grande, un rectángulo grande, y en la parte de la cabeza tiene un órgano hueco, un hueso hueco, dentro del cual guarda un aceite. Ese aceite se llama el aceite del espermacete o espermaceti. Sirve para que el cachalote pueda hundirse o pueda flotar, subir y bajar rápidamente en el mar, ¿no? Y como se ha encontrado que este espermaceti contiene omega, en algunos países europeos donde no crece la palta, porque son zonas frías, heladas y la palta es de clima tropical, entonces en esos países tienen ciertas legislaciones que les permite matar una cantidad de cachalotes para sacarles el espermaceti y ahí lo procesan y le echan a la leche, ¿no? Es como acá en Perú que la sal viene yodada, le han echado yodo a la sal porque es un nutriente, un micronutriente que nuestro cuerpo necesita, entonces ahí le echan a la leche. Y la gente toma la leche y de pasada está consumiendo esto. Pero en Perú nosotros no tenemos esa necesidad de matar cachalotes, sacarle el espermaceti, echarle a la leche, imagínate qué cosas podrían pasar, ¿no? Entonces lo que hacemos, lo más sencillo, lo más barato, lo más práctico es comer de repente una palta en tu desayuno. No necesitas comer una gran cantidad, no es abundante lo que necesitas, pequeñas cantidades, pero siempre estar con eso, ¿no? Ahora, si hablamos de los omegas, también los omegas los podemos encontrar en otros productos como el maní. No sé si ustedes habrán visto mucho, hay series norteamericanas y hay una costumbre, ¿no? Cuando se ve en una serie norteamericana dicen, ¿qué está llevando de lonchera el hijo? Está llevando un emparedado de mantequilla de maní. Siempre se habla de ese famoso emparedado de mantequilla de maní y es que ya se sabe, ellos ya lo saben de hace varios años, esa es una investigación antigua, que
los omegas también están presentes en el maní. Entonces, al consumir el maní, están consumiendo este producto. En productos cárnicos, la carne que más tiene son las carnes de pescados azules. El jurel, el bonito, las sardinas, las anchoas, acá en el Perú las anchovetas. Esos son los que tienen muchísimo. Las anchovetas son los que más tienen, ¿no? Y a veces vemos nosotros que venden las anchovetitas enlatadas. Esas que venden, creo que a $1.50, $2, una latita así como tubito pequeño. Y a veces lo vemos y lo menospreciamos, ¿no? Decimos, uy, ¿qué será esa anchoveta? Pero esa anchovetita tan humilde, tan barata a veces, es un producto nutritivo de muy buena calidad por el hecho de que tenga omega, ¿no? ¿Y dónde está el omega? Está en su carne, ¿ya? Está siempre en la carne. No importa que tú lo comas en la carne enlatada o la carne cocinada o frita o en ceviche, ya estás consumiendo el nutriente. Y lo mismo va a pasar con el maní. La carne de cuy también se ha encontrado que contiene, el maní lo contiene, y también en el Perú, pues el sacha maní o el sacha inchi, que así como se come el maní tostado, también se puede comer este maní. Podemos popularizar la idea de consumir estos productos como golosinas, ¿no? Ahora que estamos en este tiempo, podemos aprender a tostar maní y comerlos como golosinas en casa, en lugar de estar comiendo sustancias o cosas que son nada saludables, como puede ser una bolsa de snacks, una bolsa de cuates, papitas, que no tienen nada de bueno y al contrario tienen grasas trans que terminan causando mucho daño a la salud. En lugar de ello podrías comer maní tostado, un emparedado de palta, un emparedado de atún, y estarías mejorando tu proceso de aprendizaje y tu salud de todas maneras. Bueno, queridos estudiantes,